Shalom, shalom, bendecidos y bienvenidos a Palabra al Día a través de la palabra de Yahweh. Hoy vamos a tener un podcast un poco especial porque precisamente hoy estamos recordando la fecha solemne de Yom Kippur. Una fecha donde nuestro amado Padre Celestial nos exhorta a entrar en un estado de introspección, de análisis, de reflexión de nuestras acciones para arrepentirnos y para lograr estar en equilibrio con su ruaj, con su espíritu de santidad. Y digo especial porque generalmente un día como este es un día donde se libera uno de toda responsabilidad laboral, se cumple lo que se pudiese llamar como un Shabbatón, un día de reposo, donde cada quien se aparta a buscar esa intimidad con el Padre Eterno en un proceso de expiación, en un proceso de purificación y limpieza, en la búsqueda, precisamente como ya les comentaba, de estar en la intimidad con Él y caminar en esa atmósfera, en ese principio Kadosh, en ese principio que nuestro amado Padre Celestial nos exhorta a caminar, por supuesto también a través de nuestro amado Yahushua. Pero hoy quería compartirles, no solo hablarles de lo que representa Yom Kippur, sino del hecho que nuestro Padre Eterno nos invita a que podamos negarnos a nosotros mismos. Y eso que sin duda es muy interesante porque se requiere de una capacidad para lograrlo. Y esa capacidad viene a través de una vida en intimidad con el Padre, de una acción cotidiana en la práctica, de buscar no caminar bajo nuestros propios criterios. Y esto seguramente para el Padre no escapa. Y así hace que en determinadas oportunidades, como en esta fecha de Yom Kippur o como en la fecha de Matzot, se nos exhorte a quitar de nosotros toda actitud de altivez, de arrogancia, de prepotencia, de querer levantarnos por encima de los demás y sobre todo de estar en contra de los demás, buscando insertarnos dentro del equilibrio como debería tenerse dentro de la familia de la fe. Así que esto hace que Yom Kippur sea muy interesante y que se pueda tener mucho contexto a la hora de hablar de eso. Pero vamos a ir a las escrituras a ver qué nos enseña nuestro amado Padre Celestial y en qué porción de las escrituras nos amplía más la información, porque sí tenemos claro de que muchas personas que caminan bajo determinadas religiones donde aseguran que siguen a nuestro amado Padre Celestial, no tienen conocimiento de estas festividades, no las toman en cuenta porque no se les ha enseñado, porque se les ha anulado el contexto de lo que representa el antiguo pacto, cosa que debemos entender que es un error total. Nuestro Padre Eterno no divide el antiguo del pacto renovado. Para él hay una alianza que se estableció con un pueblo que a lo largo de los años se ha ido renovando, se han ido dando más revelación y por supuesto hemos recibido a nuestro amado Yahushua que es el dador de toda la revelación a través de la Ruach HaKodesh que nos dejó antes de partir. Y todo esto debemos unificarlo, entenderlo y ponerlo en práctica. En el libro de Levítico, en el capítulo 23, encontramos la porción donde el Padre amado le exhorta a Moshe toda una gran cantidad de indicaciones con referente a las diferentes fechas solemnes que debemos cumplir, pero que son 8, aunque para muchos
suelen pensar que son 7 e incluso hay quienes las bajan a 6 porque terminan en una fecha celebrando 2. Y esto es un error porque la escritura es bastante clara al respecto. Nos dice en el verso 1 lo siguiente. Yahweh le habló a Moshe diciendo, háblale al pueblo israelita y dile, estos son mis tiempos señalados, los tiempos señalados de Yahweh que deberán proclamar como ocasión sagrada. Acá nos se habla sobre las primeras festividades. Nosotros vamos a irnos directamente a la que nos interesa poder compartir en el día de hoy, que es Yom Kippur, pero aquí tenemos una introducción donde nos habla del Shabbat, inicialmente, luego del Pesach, luego de Matzot, luego Bikurim, luego Shavuot, y luego nos habla de Yom Teruah y nos habla, por supuesto, también luego de Kippur, luego de Sukkot y la última de las festividades que es Shemini Atzeret. La que nos interesa es la de Yom Kippur. Vamos a leer a partir de esa fecha solemne. Y lo hacemos a partir del verso 26. Yahweh le habló a Moshe diciendo, mira, el día 10 de este séptimo mes es Yom Kippur, día de expiación. Será una ocasión sagrada para ustedes. Practicarán la negación propia y traerán una ofrenda encendida a Yahweh. No harán ningún trabajo durante ese día, porque es día de expiación en el cual se hace expiación en favor de ustedes delante de Yahweh su Elohim. De hecho, cualquier persona que no practique la negación propia durante ese día será cortada de su parentela. Y cualquiera que haga algún trabajo durante ese día, yo haré que esa persona perezca de entre su pueblo. No hagan ninguna clase de trabajo. Es una ley perpetua por todos los siglos en sus establecimientos. Será un Shabbat de completo reposo para ustedes y practicarán la negación propia en el día 9 del mes por la tarde. De tarde a tarde observarán este reposo. Esa es la palabra que el Padre nos da aquí en el libro de Levíticos, en el capítulo 23, con referente a lo que representa Yom Kippur. Así que si hoy estamos precisamente en el día 10 del séptimo mes, el mes de Etanim, desde el día de ayer, desde la tarde de ayer, que es el día 9, estamos conmemorando esta fecha de Yom Kippur y se termina hoy precisamente en la tarde. Es muy interesante cuando nos dice que es una ofrenda que se debe hacer para expiar nuestros propios errores y que debemos entregársela al Padre Eterno a través de una ofrenda encendida. Y vamos a entender un poco qué es lo que significa una ofrenda encendida, porque como ya lo veníamos diciendo, no todos saben lo que representan estas fechas solemnes, que no son fiestas de un pueblo en particular. De hecho, estas fechas se establecieron para todo el pueblo que salió de la esclavitud de Egipto. Y sabemos que en ese contexto de personas no solamente había hebreos, sino que también salieron muchos egipcios que querían caminar bajo la dirección del Padre amado Yahweh. Esta es una conmemoración de fecha para todo el pueblo que quiera y que camine bajo el Padre amado Yahweh, independientemente de sus raíces o culturas o descendencia. Es para todos los que le buscan. Así que más que ser unas fechas para un grupo en particular, son fechas que el Padre estableció, son de Él, son su instrucción y lo enfatiza con mucha claridad. Nos dice, es una ley perpetua por todos los siglos en sus establecimientos. No es algo que podamos cambiar, no es algo que podamos decir, no, ya eso no aplica, porque cuando el Padre dice perpetua es exactamente eso, perpetua por todos los siglos. Y no podemos dejarla pasar por alto. Aunque si bien nos enseña dentro de algunas religiones, debemos buscar y comprender que si esta palabra nos está enseñando, hay fallas dentro de esa religión. Y es importante que
busquemos, escudriñemos en las Escrituras y le pidamos al Padre Eterno la revelación para aquellos que apenas esta palabra les viene a sonar por primera vez o pensaban que solamente tenía que ver con el pueblo judío, cosa que no es cierto. Eso es una aseveración totalmente anti-escritura. Pero vamos a ver un poco qué representa esto de la ofrenda encendida. Se pedía que ese día el sacerdote primordialmente ofrendara al Padre Eterno, no solo intercediera por los pecados de la comunidad, sino también por los suyos propios. Así que esta primera parte donde se habla de lo que representa Yom Kippur, se le pedía al sumo sacerdote que para la época, el primer sumo sacerdote que hubo una vez que se dio esta palabra fue a Aarón, el hermano de Moshe, y se pedía que él ofrendara como sacrificio por el pecado para expiar sus propias faltas y las de su familia 2 toros o un toro, y luego tenía que ofrecer 2 machos cabríos de la congregación para expiar el pecado del pueblo. Nosotros sabemos que en Yahoshua ya todos nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Así que cada uno de nosotros debe hacer una ofrenda, y una ofrenda quemada en este tiempo representa sacrificarnos nosotros mismos para entregarle a nuestro Padre nuestro arrepentimiento, nuestro deseo de que se lleve nuestras culpas. Pero esto no solo lo vamos a confirmar en el pacto renovado, sino que también ya desde acá, desde el mismo Levítico, se nos había dicho cuando usa la palabra negación propia. Y eso es precisamente lo que el Padre quiere, que nosotros nos despojemos de nuestras propias iniciativas o nuestros propios criterios, nuestros propios deseos, y entreguemos nuestra vida en total sacrificio a nuestro Padre Eterno. Algo muy particular es que cuando se hacía el sacrificio de los toros, tenía que sacrificarse totalmente. No se sacrificaba una sola parte, no se cortaba, no se desmembraba, sino que se colocaba entero. Y todo ese sacrificio hacía que subiese el humo a la presencia del trono de nuestro amado Padre Celestial, y era lo que se conocía como un olor fragante, y él lo recibía. Y ese olor fragante está representado en nuestras oraciones, en nuestra forma de humillarnos ante nuestro Padre, aceptar nuestros errores y buscar cambiarlos, porque hay algo muy claro en todo esto. No se trata solo de que nos sintamos mal o que nos neguemos a nosotros mismos y quede solo en esa parte de entristecernos o languidecernos durante el periodo en que se está ejecutando esta actividad, sino que eso venga acompañado con el arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, ese olor fragante con el cual debe subir nuestra oración ante la presencia del Padre no tendría esa característica, no sería con olor fragante, porque Él conoce nuestros corazones, y esto lo debemos tener muy claro. En Romanos 12 nos dice la Escritura, a partir del verso 1, dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como su culto racional. No se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Le digo a cada uno de ustedes, por el favor que se me ha concedido, que nadie se estime más de lo que conviene, sino que se estime con sensatez, conforme a la medida de fe que Elohim repartió a cada uno.
porque como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Y luego ya acá en Romanos se nos viene a explicar todo lo que representan los dones, los talentos, el llamamiento de cada uno de nosotros y la manera en cómo podemos poner todo eso al servicio del Padre. Pero en estos primeros versos se nos ejemplifica lo que precisamente se estaba diciendo en el libro de Levítico, que nosotros somos ese sacrificio vivo. Así que nosotros nos constituimos en ese sacrificio que el sacerdote daba para poder establecer equilibrio en su vida, si había cometido errores en la vida de su familia, y luego que él se purificaba completamente a través de ciertos parámetros que el Padre había establecido para la época, él venía a ofrecer sacrificio para interceder por la congregación. Nosotros representamos ese sacrificio vivo que con olor fragante llega ante la presencia del Padre cuando realmente nos consagramos totalmente a Él, no solo una parte de nuestro ser. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu y por tanto debemos consagrarnos completamente, no solamente hacer como muchos en la religión que se hacen llamar espirituales, pero realmente son más bien religiosos, y entregar solo nuestra vida espiritual, la que no es tangible. Debemos entregar todo, el espíritu, el alma, o sea, nuestras decisiones, nuestras convicciones, nuestro conocimiento, y el cuerpo también. Nuestro cuerpo también tiene que ser entregado. No lo podemos exponer al vituperio, a la blasfemia, exhibir nuestro cuerpo como un objeto, como muchas veces se hace con vestimentas que no son acorde a lo que nuestra fe representa, o dándonos a pecados contra el cuerpo, que bien lo explica la Escritura. Tienen un peso mayor que cualquier otro pecado, porque todo lo que se infringe en contra del cuerpo se está infringiendo en contra del templo donde debe morar la Ruach HaKodesh, y la Ruach HaKodesh es el espíritu de nuestro amado Padre Celestial. Es tan importante todo esto y por ello quise hoy compartirles lo que representa Yom Kippur para que podamos reflexionar juntos sobre la necesidad de poder encaminar nuestros pasos hacia una vida transparente ante los ojos de nuestro Padre Eterno y de nuestro amado Yahoshua, no viviendo una doble vida. Y esto es muy importante porque cuando habla de negarse a sí mismo, es la capacidad, eso es un poder, eso es un don que se va desarrollando a lo largo de la vida cuando se viene practicando. Por ello, cada año el Padre ha establecido estas fechas solemnes que son rutas para convertirnos en la representación del Verbo encarnado también, así como lo fue y lo sigue siendo nuestro amado Yahoshua. Imitarlo en todo, para que nuestras conductas, decisiones, pensamientos, acciones estén íntegramente unidos y no que haya discrepancia entre lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. Debemos tener ese equilibrio que el Padre Eterno nos exhorta a buscar, y eso significa negarnos a nosotros mismos. Si en nuestro deseo interior está dañar al prójimo con palabras ofensivas, debemos controlar eso, y mucho más en el día que representa Yom Kippur, porque hay una palabra que es extremadamente fuerte, más allá de todo lo que ya hemos dicho. Esta palabra donde dice que será sacado, que será quitado, que será cortado de su parentela. En el verso 29 del libro de Levítico 23 dice: de hecho, cualquier persona que no practique la negación propia durante ese día, y mira que es ese día, será cortada de su parentela. Y cualquiera que haga algún trabajo durante ese día, yo haré que esa persona perezca de entre su pueblo. Imaginen qué fuerte es esta palabra. Por ello es importante que, más allá de lo que hemos escuchado,
El Padre nos conoce y Él sabe hasta qué punto conocemos o desconocemos de Él y conoce nuestro corazón. Y Él va a buscar la forma que cada quien que esté muy apartado, porque dentro de la religión le engañaron demasiado y camina en confusión, el mismo Padre va a buscar la manera de llamar su atención y de llevarle la verdad, porque realmente es Él el que nos escoge a nosotros y no todo lo contrario. Que sepamos qué importante es conocer las escrituras y practicarlas. Indudablemente esa es nuestra mayor responsabilidad. Espero que, bueno, hayas podido compartir conmigo este momento en el que reflexionamos y lo llevamos al Padre para que nuestro deseo profundo de querer arrepentirnos y de querer cambiar nos convierta en ese sacrificio vivo, aceptable y grato ante los ojos de nuestro amado Padre Celestial, que con olor agradable lleguen nuestras peticiones y por supuesto también nuestro momento de intimar con Él y de arrepentirnos. Shalom, shalom.